FM 89.1, Radio Universidad. Y con motivo de la celebración del 9 de julio, estamos charlando ahora unos minutos con el historiador Eduardo Lázari para meternos en esa historia fantástica de la formación, de la incipiente formación de lo que fue después nuestro país. Eduardo Lázari, buen día, mi nombre es Daniel Artola, desde Radio Universidad Nacional de La Matanza los saludo. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto, buen día, ¿cómo estás? Bien, con muchas curiosidades, por supuesto, nos interesa la historia y cuando escuchamos a gente como usted, también ese bichito de la curiosidad va creciendo. Y yo le quería preguntar primero, ¿qué contexto se da la Declaración de la Independencia en 1816? ¿Cuál era el marco en la región, en Europa? Bueno, es muy interesante la pregunta porque es la que nos permite ubicar al 9 de julio en un contexto muy diferente al del 25 de mayo. Es decir, el 25 de mayo se da, de 1810, en un contexto donde Napoleón había invadido España, el rey que había abdicado más el rey que había iniciado su gobierno estaban presos en Francia, los napoleónicos invaden España, desaparece de alguna manera todo gobierno basado en la corona y entonces comienza a haber en cada uno de los pueblos de España juntas que después se van a trasladar a América y entonces uno cuando ve el 25 de mayo lo que está viendo es que nos sumamos a la corriente de la historia, a la marea de la historia, es decir, hacemos lo mismo, ¿no? Esto es importante porque en general todos los países de Sudamérica han hecho una visión muy ombliguista de la propia historia y es bueno a veces ampliar esa mirada. Pero el 9 de julio de 1816 la circunstancia es exactamente la contraria, es decir, Fernando VII había vuelto al trono, se había restaurado la monarquía absoluta y los ejércitos imperiales avanzaban en todo el continente americano, una por una iban cayendo esas revoluciones del año 10 y la única que se mantenía en pie era la de Buenos Aires, que había dado lugar a la creación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero que militarmente también venía en retroceso. Se había dado a fines de 1815 el desastre de Sipe-Sipe, donde se acaba lo que quedaba del ejército del norte, y entonces se decide hacer un Congreso General Constituyente que va en contra del sentido de la historia, es decir, la marea venía para acá y estos hombres de julio, que a veces son menos nombrados que los hombres de mayo, se enfrentan a la historia, le ponen el pecho y ahí cambia la historia de toda Sudamérica. Ahora, ¿por qué hay tanta distancia entre 1810 y 1816? Entre lo que fue la Revolución de Mayo y la Declaración, Eduardo. Bueno, a ver, nosotros vivimos hoy tiempos de mucha inmediatez, pero si uno lo mira con la onda hay que pensar que hubo en el medio, pensemos en la campaña del Ejército del Norte, por ejemplo, que empieza con la batalla de Suipacha a fines de 1810, la batalla de Huaqui, después va a venir el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, Vilcapugio, Ayohuma, que mover de un lugar a otro los ejércitos eran 4 o 5 meses, un viaje en diligencia de buena calidad de Buenos Aires a Tucumán, en ese tiempo eran 2 meses, entonces esto nos permite un poco cómo moderar ese tema. Hubo un episodio jurídico muy importante en el medio, que fue la Asamblea del año 13, que debería ser considerada en forma más importante por el relato histórico, porque entonces ahí ya se acota, digamos, son como pasos más cercanos, y en el 16, ya existía una voluntad, había un germen de nación que decide realizarse jurídicamente, y estos hombres, en contra de lo que sería la marea de la historia, me gusta mucho esa imagen de la marea, porque es como que el agua te viene y vos tenés que avanzar en contra de ella, decidieron primero seguir la guerra,
Es decir, vamos a seguir adelante luchando por la libertad. Segundo, vamos a hacerlo como corresponde, como hay que hacerlo. Vamos a declarar la independencia de estas provincias unidas en Sudamérica. Y después se fueron dando todos los pasos que sostuvieron la revolución y que permitieron cambiar la marea de la historia, porque desde el 9 de julio del 16, después vendrá en enero del 17 el cruce de los Andes, vendrá toda la campaña de la defensa de la frontera norte por el general Martín Miguel de Güemes, la liberación de Chile en el 17, la definitiva independencia de Chile en el 18, luego la campaña al Perú y digamos fue ahí esos hombres, esos 29 hombres que no se conocían, que la mayoría tenía pensamientos diferentes, decidieron dejar de lado sus diferencias, las postergaron. Después va a haber ministros de caudillos federales, va a haber líderes unitarios, es decir, hombres que no pensaban igual, relegaron sus disputas y dijeron, bueno, esto en lo que estamos de acuerdo es el momento de llevarlo a cabo y vamos para adelante. Eduardo, ¿cuáles fueron los hombres o quiénes fueron los hombres principales o más destacados de ese momento? Bueno, sin duda hay un tridente de la independencia, me gusta usar esa definición, que es José de San Martín, el jefe militar de la revolución ya por entonces, que le plantea una estrategia de victoria a la revolución. Manuel Belgrano, el hombre que viene de Europa y ve cómo la marea cambia y advierte, muchachos, este es el momento o no habrá momento, estando en San Miguel de Tucumán, en su carácter de hombre del mundo diplomático que ve todo lo que ocurre, hombre político que tiene el timing y también hombre militar porque después se va a hacer cargo nuevamente del Ejército del Norte, y el más olvidado que es Juan Martín de Pueyrredón, que asume el timón del Estado naciente y se va a convertir en el primer gobernante de la Argentina independiente como director supremo, y que va a ser el que articula políticamente todo para sostener las campañas militares y para sostener al Congreso, cosa que va a ser magistralmente durante 3 años. Dentro del Congreso, el grupo cuyano, el bloque cuyano, podríamos decir, Godoy Cruz, Laprida, presidente en ese mes de julio del Congreso, Juan Massa, el propio Juan Martín de Pueyrredón, que cambia de carácter, pasa de diputado a ser director supremo. Después, entre los porteños, los 2 secretarios perpetuos, Fray Cayetano Rodríguez, que con Mariano Medrano redactó el Acta de la Independencia, y Juan José Paso, que la proclamó el 9 de julio, y después desde los santiagueños Uriarte y Díaz Gallo, el catamarqueño Acevedo y Pedro Rivera, Juan José Fernández Campero, nombres que tenemos que ir recuperando y que forman parte de la mejor tradición. En general nos acordamos más de los hombres de julio que de los hombres de mayo, perdón, que de los hombres de julio. Es verdad. Y a propósito de Medrano, ¿pues se introduce una modificación al acta original? Él propone, porque ahí comenzó una cierta tensión entre aquellos que creían que podía haber una posibilidad de protectorado, sea de los portugueses que estaban instalados, el rey de Portugal estaba instalado en Río de Janeiro, o la búsqueda de un protectorado inglés. Entonces, como se agitaron esos fantasmas en las sesiones del Congreso, se le agregó el 20 de julio la gran cláusula y de toda otra dominación extranjera, como para que no quedaran dudas que lo que se buscaba era una independencia absoluta y no cambiar de mano. Eso lo había definido ya en 1806, Manuel Belgrano, cuando dijo: o este amo o ninguno. Claro.
Ahora, con respecto a Belgrano, él fue uno de los principales impulsores de la idea de una monarquía. ¿Por qué esta idea tenía más fuerza en esa época, Eduardo? Bueno, por un lado porque era el sistema de gobierno más generalizado en el mundo. Había una sola república en el mundo en ese momento, que era Estados Unidos, y que era un experimento que venía bien, pero bueno, tenía para 1816 40 años de vida, y de constitución tenía aproximadamente unos 25. Pero la idea monárquica la compartía San Martín, la compartía Pueyrredón, varios congresales. Entonces, porque bastante iba a ser cambiar de, convertirnos en independientes, y el trauma de cambiar de sistema iba a ser muy crítico, cosa que después la guerra civil, que duró cerca de 30 años, confirmó que iba a ser difícil el elegir un sistema. Pero en el Congreso Constituyente aparece otro olvidado, que es Fray Justo Santa María de Oro, sanjuanino, que postula que, siendo representantes ellos de los pueblos de todas las provincias unidas, no se podía atribuir entregarle el poder a una dinastía, sino que tenía que ser el propio pueblo el que eligiera a sus gobernantes. Así que ahí ya aparecían ideas republicanas, y por eso los sanjuaninos con mucho orgullo dicen que Fray Oro es en realidad el padre de la república, porque hasta ese entonces éramos una monarquía. Eduardo, ¿y cuáles eran los textos, los autores que leían los patriotas en esos tiempos? Es bueno, decir que se repartía por mitades en esos 29, o en realidad fueron 33 diputados, de los cuales participaron de la jura 29 diputados constituyentes, formados la mitad en la Universidad de Chuquisaca y la otra mitad en la Universidad de Córdoba, que a veces queda un poquito en segundo plano la Universidad de Córdoba, y tanto en Chuquisaca como en Córdoba ya circulaban los textos de los fundadores de los Estados Unidos, algunos textos de Hamilton, otros textos de Madison, Hay, el famoso federalista, y después también se leía a Tocqueville, se leía a Rousseau, se leía a Montesquieu, que fueron definiendo de alguna manera las grandes líneas que fueron convirtiéndose y concretándose en 1853 con la Constitución, que marcan el ideario fundacional de nuestro país, y el ideario estructural de nuestro país, que más allá de algunas derivas no ha cambiado hasta hoy. Yo me imagino que no todo sería debate ardoroso. ¿Había algún momento para comer algo, para cantar o para jugar algún juego de cartas, o no en esos días? A ver, las condiciones de San Miguel del Tucumán eran las de una ciudad empobrecida por la guerra, porque estaba en el escenario de la guerra desde 1810, una ciudad en la que los diputados se alojaron en algunas piezas, en alguna casona, se alojaron en los conventos, como Belgrano en el convento de los dominicos, o los frailes en el convento de los franciscanos, y sin embargo el día 10 de julio se decidió hacer una celebración que comenzó llevando el Cristo frente al cual juraron la independencia el día anterior los congresales, desde la casa de Francisca Bazán de Laguna hasta la iglesia de San Francisco, donde se celebró un Te Deum, el primer Te Deum de la patria independiente, y luego en las noches hubo unos bailes, y el 25 ese baile se volvió a repetir con mucha pompa, con gente llegada desde Salta, gente llegada de los alrededores de Tucumán, porque hubo conciencia de que se había dado un paso gigantesco y que merecía la pena ser festejado. Qué maravilla, ¿no? Por un rato estuvimos ahí en ese momento tan extraordinario de la historia de nuestro país, gracias a usted y a su descripción extraordinaria de estos hechos. Muchas gracias, Eduardo, por estos minutos, muy amable. No,
¿Y dónde lo podemos seguir también? Porque está muy activo en redes, en los medios. Tengo una página web que es www.eduardolazzari, todo junto con doble Z, eduardolazzari.com.ar, ahí está toda la información, y si no, hay una fanpage de Facebook, que es por donde estamos pasando todas las actividades, Eduardo Lazzari, el historiador de Buenos Aires, así que son las formas de comunicación, así que te agradezco mucho que me permitas difundirlas y gracias por la comunicación y a tu disposición cuando quieras, Daniel. Aquí pasó Eduardo Lazzari, historiador, hablando del 9 de julio por Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.